último editorial, último campanazo, no de este mes de agosto, porque el lunes 28 volveré a estar con vosotros, pero antes de un parón obligado para recapacitar y para reflexionar y para desconectar y desengancharnos un poco de la actualidad política de este mes de agosto, y quiero que sea un poco más ligero, bueno, no sé si ligero, me voy a despegar del barro de la política diaria, del último titular, aunque al final política es todo y de política acabamos siempre hablando. Tengo entre manos un libro que lleva el sugerente título de La singular vida de Claudio López Bru, Empresa, Regeneracionismo y Reforma Social, de mi gran amigo Óscar Uceda Márquez, con el que vamos a charlar dentro de unos minutos, que es presidente de Historiadores de Cataluña, uno de nuestros mejores historiadores, prologado, por cierto, por Ricardo García Cárcel, también uno de nuestros mejores historiadores. Un abrazo a nuestros amigos de Historiadores de Cataluña, que las pasan muy puñeteras por el acoso totalitario y fascista de los intolerantes, de los golpistas, que son los primos hermanos de los de Leta Matalos, y que les hacen prácticamente imposible su trabajo, cual es el de que resplandezca la verdad histórica, y no esa basura historiográfica que han pretendido crear para seguirle lavando el cerebro a las nuevas generaciones, para que ello les ayude a seguir manteniendo el nacionalismo, que no es otra cosa que un chiringuito de golfos para seguir viviendo faraónicamente bien, robándonos al resto de los españoles, a costa del erario público. Bien, ¿qué tiene de particular este libro, que además está maravillosamente bien editado, con unos fondos fotográficos, bueno, maravillosos, que provienen de la familia, claro, imagino, ¿no? Provienen de su familia? Es la vida y la obra del Marqués de Covillas, uno de esos grandes españoles, una de esas grandes biografías, junto con la del Marqués de Salamanca, ¿no? También siglo XIX, que le dio nombre a un barrio, a un gran barrio de Madrid, u otros grandes emprendedores, hombres ante los cuales palidece cualquier mediocre, cualquier chiquilicuatre de los que consumimos horas escribiendo en periódicos, hablando en medios de comunicación, que no han hecho nada en la vida más que lamparla, que han vivido de la política toda la vida porque han sido perfectos mediocres o perfectos inútiles, que jamás han trabajado en el sector privado, o que en el mejor de los casos no hubieran pasado nunca de tercera, de un puesto de jefecillo de tercera en una empresa privada de medio pelo. Marqués de Covillas es un hombre que no era de apellido largo, ni pertenecía a una familia de rancio abolengo, ni adinerada. Era un tipo que partió de la nada, de lo más humilde, que se fue a Cuba con 16, con 17 años, que volvió 20 años después, que acumuló una gran fortuna, con tierras, con minas, con ferrocarriles, con grandes empresas. Se presenta el próximo día 24 en Santander, en el palacio familiar, en Covillas. Son biografías que te hacen reflexionar acerca del tiempo que perdemos hablando de esto, de la espuma de los días, y de gentecillas, y en algunos casos gentuza, traidores, antiespañoles, mediocres, vividores, golfos, ladrones, abrazafarolas, arrebatacapas, toreros de salón, mucho burgués adinerado también, de copita en la mano siempre en algún gran salón, con alfombra persa, alfombras ya no porque están de moda y son una fuente de ácaros que a los alérgicos nos destrozan. En fin, gentes que ni furifa, que ni van ni vienen, y que, así que pasen 10 años o 20, cuando desaparezcan, como desapareceremos todos, se conviertan en polvo, en lo que nos convertiremos todos, no serán recordados por nadie, en algunos casos ni por sus familias, porque hay que ver en esas grandes familias también cómo se las gastan. Estos son los grandes hombres que hicieron España. Es un libro que habla de regeneracionismo. Siempre recuerdo uno de mis clásicos, a don Joaquín Costa, regeneracionista por excelencia, y hombre cuya lectura os recomiendo, como recomiendo para este verano, si alguien tiene interés, fuera de los 140 caracteres estos de la red basura y de toda la basura que nos rodea, releer la vida y la obra de grandes como Ramiro de Maeztu, como don Marcelino Menéndez Pelayo, del cual decían que era un hombre que no solamente recordaba lo que leía, sino las páginas en las que lo leía,
cuando en aquellos tiempos todavía no se tenía muy claro ese concepto que luego nos es tan familiar, o nos ha sido tan familiar a algunos, de la memoria fotográfica, ¿no? Gentes como Gregorio Marañón, gentes como don José Ortega y Gasset, grandes intelectuales, no sé, Jaime Balmes, el propio José Antonio Primo de Rivera. Leed los discursos de José Antonio Primo de Rivera, de la misma forma que podéis leer también las intervenciones en Cortes de un gran orador que lo era, que era don Niceto Alcalá Zamora. No sé, ¿a qué más gente os puedo traer? Ángel Garibet. Preguntad, salid a la calle y preguntad quién era Ángel Garibet, que se intentó suicidar una vez, parte porque le dolía a España, y la primera no lo consiguió, claro, la segunda ya, pues para allá que se fue, ¿no? O leed a los románticos del siglo XVIII. He ido ya al campo un poco de la literatura y del ensayo y de la filosofía y de la reflexión. Me he dejado a muchos, no quiero hacer un caparazo de 20 minutos. Lo que quiero es detenerme en estas vidas, en la vida del Marqués de Covillas, en la vida del Marqués de Salamanca, o en la vida de sus grandes conquistadores. Voy a tener aquí un recuerdo también porque se lo debo, y un recuerdo emocionado. No tuve la suerte de conocerle, pero sin duda fue uno de los más grandes escritores, no del último siglo y medio español, de toda la historia de España, que era Rafael García Serrano, cuyo hijo me precio de mantener una gran amistad, aparte de un gran respeto y una gran admiración, que es Eduardo García Serrano. Él tiene un libro maravilloso que es Cuando los dioses nacían en Extremadura, ¿no? En el que habla precisamente de esto. Habla de los grandes conquistadores, habla de Hernán Cortés. Tenéis una producción literaria maravillosa sobre Cabeza de Vaca, sobre tantos y tantos, sobre Ponce de León, sobre gentes que fueron, en algunos casos huyendo de la miseria, en otros en busca de fortuna, en otros en busca de engrandecer aquel proyecto común llamado España, que acababa de nacer oficialmente con los Reyes Católicos en 1492, aunque la Hispania como tal, la Hispania romana, tenía ya más de 25 siglos, casi desde mi antepasado Viriato, pastor lusitano, es decir, zamorano, que no portugués, con estatua que os recomiendo visitar en la plaza del mismo nombre en Zamora. Todos esos grandes hombres son los que merecen la pena ser recordados cuando uno llega al punto al que ha llegado el que os habla, de puro asco, de pura pereza y de pura repugnancia ante todo lo que nos rodea, ante todo lo que nos pasa, ante todo, sobre todo, lo que tiene que ver con por qué nos pasa, y ante tanto politicucho, tanto periodistucho, tanto escritorzucho, tanto influencer, tanto torero y opinador de salón, al que, insisto, dentro de 10 años nadie recordará. Voy a intentar desconectar de la mejor forma posible, refugiándome en la vida de hombres que de verdad merecieron la pena, que se vistieron por los pies, que partiendo de la nada llegaron al cenit y lo alcanzaron absolutamente todo, y que contribuyeron a hacer grande ese gran, valga la redundancia, proyecto común llamado España, al que gentuza, ladrones y asesinos, por mucho que se empeñen, no podrán poner fin ni aunque vivieran 10 siglos. Os dejo con el repaso de Alfonso Rojo y después vamos a charlar con Óscar Uceda, con uno de nuestros mejores historiadores, de la vida y de la obra del Marqués de Covillas y de paso de la situación en Cataluña. Aquí ha aparecido más de una vez sacando pecho por nuestras victorias sobre la Brunete Pedrete y presumiendo de proezas como que la cadena SER de Quequé y Barceló fuera condenada a pagarnos 42.000 euros o que Atresmedia, la matriz de La Sexta, tuviera que soltarnos 20.000 por insultarme o intentar difamarnos. Pero no todos son rosas en nuestro camino. También hay espinas. Hace 6 años, para mi sorpresa, el Tribunal Supremo me impuso una multa de 5.000 euros por haber llamado a Pablo Iglesias chorizo, mangante y gilipollas, y asegurar que Podemos había cobrado de varios de los peores dictadores del mundo. En la sentencia, y quitando peso al argumento de que todo había tenido lugar en el fragor de un debate en la sexta noche, porque repetí después varias veces la andanada, el magistrado ponente escribía:
el uso de términos insultantes es completamente innecesario para la crítica política y no está justificado por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. No era entonces mi hijo Álvaro nuestro abogado defensor, porque hubiéramos ganado el caso, pero eran tiempos en que el personal todavía daba lametazos a Podemos y los periodistas, casi sin excepciones, se postraban acomplejados ante sus capos. Nos crucificó el Supremo, pero quede claro que yo acertaba de lleno en la diana. Iglesias es un gilipollas y Podemos ha estado financiado y tiene vinculaciones con lo peor de lo peor. Este miércoles, a 10 días de las elecciones ecuatorianas, fue acribillado a balazos el candidato presidencial Fernando Villavicencio, padre de 3 hijos, periodista y famoso por denunciar la corrupción de políticos de izquierda como Rafael Correa y la narcodictadura. El crimen ha conmovido hasta la ONU y desatado condenas generales, incluida, por ejemplo, la de Isabel Díaz Ayuso. ¿Saben quiénes no han dicho ni mus? ¿Quiénes ni se han molestado en subir un tuit a sus redes sociales en solidaridad con el asesinado y contra sus matarifes? Pedro Sánchez, el PSOE, Yolanda Díaz, Sumar, Pablo Iglesias, Podemos, Irene Montero. Lo de esta última casi se entiende, porque fue Villavicencio quien denunció ante la Fiscalía del país andino a la ministra de Igualdad y al diputado mayoral por los 11 contratos por valor de 2,6 millones que Rafael Correa adjudicó a dedo a Kinema, la cooperativa de Podemos. Unos pagos que, por cierto, se ejecutaron a través de la Embajada de Ecuador en España entre los años 2013 y 2016. El expresidente Correa, gran amigo de Sánchez e Iglesias, reside no muy lejos de Puigdemont porque se refugió en Bélgica tras ser condenado a 8 años de cárcel por ladrón y corrupto. Una pregunta a bote pronto. ¿Con quién y cómo se está forrando el inefable Zapatero? Pues haciendo de palanganero con los torturadores chavistas. No solo ha sido y es Podemos quien se abraza a lo peor del planeta. Lo hacen también desde Yolanda Díaz al exministro Ábalos, pasando por el meapilas Bono y por toda la recua. Espero que los magistrados del Tribunal Supremo me entiendan, al menos esta vez. Saludamos a uno de nuestros más admirados historiadores, a uno de nuestros mejores historiadores, presidente de Historiadors de Cataluña, gran amigo personal, como sabéis, de quien os habla y de periodista digital. Don Óscar Uceda, feliz viernes 11 de agosto, tórrido Ferragosto, nunca mejor dicho. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis por ahí arriba? Pasando calor, me imagino, Óscar. Bien, bueno, como toda España, que estamos en plena ola de calor, pero bien, soportándolo bien dentro de lo que cabe y esperando a ver este fin de semana, a ver si podemos ir a algún sitio un poquito más fresco que en mi tierra, que es un sitio además que en verano hace un calor insoportable, en invierno hace un frío terrible, y por eso hay una frase que decían los romanos cuando querían mandarte a tomar viento, que te decían Ilerdam Vidias, o sea, que veas Ilerda, ¿no? Que es el nombre antiguo de Lérida. O sea, que tenemos un clima agradable, la verdad. Pues sí, este mundo maravilloso de los gentilicios en castellano, en español, ilerdenses, ¿no? Esto siempre nos recuerda, lo hemos contado millones de veces, perdonad, pero estamos en agosto, hombre, vale todo y además estamos distendidos. Ya no recuerdo quién fue en el Congreso el que le contestó a Solís Ruiz aquello de ¿y para qué vale el latín? Dice, coño, para que los de su pueblo sean egabrenses y no cabrones. Exactamente. Solís Ruiz, que era de ese maravilloso pueblo que es Cabra, ¿no? Oye, es que en Lérida, como nos cuenta también a veces Ángeles, hace un calor de 3 pares de narices, hace un calor que se rajan las piedras. Y con esto ya entramos directamente en materia, os vais dentro de unos días a presentar tu libro de El Marqués de Comillas, la biografía del Marqués de Comillas, personaje tremendamente desconocido y cuyos rasgos ahora vamos a volver a recordar, aunque en alguna ocasión ya hemos charlado acerca de él. Os vais el día 24, me parece, ¿no?, a Tierras Cántabras. El 24. El jueves 24 presentamos el libro en Comillas en el Palacio de Sobrellano,
al cual estáis todos invitados, todos aquellos que nos estén viendo, y a las 7:30 de la tarde. La verdad es que no puede haber sitio mejor, ya que el Palacio Sobrellano lo construyó el primero de los marqueses de Comillas, Antonio López y López, un hombre hecho a sí mismo que desde la no miseria, pero casi con 14 años se tuvo que ir de casa porque era huérfano de padre, prácticamente con una mano delante y otra detrás. Se fue a trabajar a Andalucía, después a Cuba, y al cabo de 20 años aproximadamente se convirtió en uno de los hombres más ricos de España y uno de los emprendedores, pues digamos que más avanzados de su tiempo. Un hombre con compañías navieras, con minas, con fincas, con astilleros, puesto y metido en 1000 negocios, y que se convirtió o que consiguió formar el emporio empresarial más grande de España, que heredaría a su hijo, que es quien yo he biografiado, que heredaría a don Claudio López Bru, un hombre ya nacido en Cataluña, aunque todos sus hermanos habían nacido en Santiago de Cuba. Es, digamos, catalán de nacimiento, aunque de orígenes cántabros. De orígenes cántabros. Danos, para nuestros espectadores que quieran acercarse un poco más a la figura del Marqués de Comillas, danos 2 o 3 perfiles, lo más destacado en estas grandes biografías, aquellos, bueno, pues grandes prohombres del siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX español, ¿no? Estaba yo pensando, sé que no es comparable, porque volví a releer hace poco una también acerca de una figura fascinante que es el Marqués de Salamanca, que da el nombre a todo un barrio de Madrid. El Marqués de Comillas. Son gentes muy desconocidas, pero son gentes, ahora que está tan de moda esto de la marca España y tal, son gentes que hicieron España, las cosas como son, y en muchos casos no de grandes familias ni de apellidos largos, sino gentes que prácticamente partían de la nada y que, como tú bien dices, este es un concepto que dice, no, esto es muy americano, self-made men. ¿Qué coño americano? Esto es español desde hace siglos, de toda la vida, desde los conquistadores que iban a buscar fortuna, Óscar. Exactamente, pero lamentablemente en España no se pone en valor, ¿no? Y no se pone en valor en los últimos años. Aquí prácticamente a los grandes empresarios del 19 se les olvida, este hombre hecho a sí mismo, este personaje que de la nada construyeron grandes imperios empresariales, pues prácticamente en el caso en la actualidad y en el caso de Barcelona, lo que hicieron es derribar su estatua. Lo que buscan es en su biografía cualquier punto negro, oscuro o dudoso como excusa para tirar por el suelo la memoria de aquellos que forjaron la España del siglo XIX y la España actual. Al contrario de lo que hacen los norteamericanos, incluso aquí en España, todo el mundo sabe o le suena quién era Rockefeller, ¿no? O J.P. Morgan, claro, que eran personajes equivalentes, coetáneos de los López, y que sin embargo aquí en España se conocen y en Estados Unidos se pone en valor como alguien a quien imitar, alguien a quien emular, mientras que en España no. En España, y eso creo que nos define o nos define la España de la actualidad y lo que estamos enseñando a los jóvenes que en la actualidad, ¿no? Estas personas que emprendedoras pues se esconden y se ponen en valor otras cosas que nada tienen que ver con este empuje que es necesario en cualquier sociedad moderna. Está meridianamente claro. Oye, ¿te acompaña gente de primerísima fila en la presentación de este libro acerca de la vida y obras del Marqués de Comillas, como uno de los más eximios junto contigo historiadores de Cataluña, que es López Cárcel, ¿no? Y algunos otros que participaron? Sí. En aquel vídeo, por cierto, siempre lo recordamos. Yo no te voy a pedir que recuerdes el enlace, porque alguna vez nos lo han pedido de vez en cuando. Hay personas que se acuerdan aquel vídeo sobre toda la gran mentira historiográfica que se ha intentado construir sobre una historia real que no es la de Cataluña. Exacto, el prólogo es de Ricardo García Cárcel, que es uno de los mejores historiadores modernistas de España, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, y que viene también a decir y viene a reivindicar lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? La necesidad de poner en valor a aquellos personajes, a aquellos empresarios del siglo XIX que construyeron grandes emporios empresariales y que, sin embargo, se ocultan, se olvidan o se menosprecian o se les ataca buscando cualquier excusa, como pasó, insisto, con el primero de los López, con el primer Marqués de Comillas. Es un gran amigo. Ricardo ha participado, como bien sabes, y casi podemos decir que es nuestro presidente emérito de Historiadores de Cataluña, y participó que ahora en septiembre volveremos a lanzarlo, ¿no?
aquel famoso vídeo donde se ponía en cuestión todos aquellos mitos que se han ido construyendo para justificar la diada el 11 de septiembre y explicar también lo que pasó en realidad y cómo también desde el nacionalismo se manipuló para siempre buscar conflicto con el resto de los españoles. Básicamente, como hemos dicho 1.000.000 de veces, esta visión controlada desde el nacionalismo de la historia de Cataluña siempre tiene un objetivo, que es el intentar separar dos realidades distintas, España y Cataluña, y enfrentándolas siempre con Cataluña como víctima y como verdugo España. Y todo esto que cocinan, digamos, busca este objetivo, y esa es nuestra labor, y creo que con ese vídeo lo conseguimos, poner encima de la mesa hechos más ocultados por este nacionalismo porque no le interesa, porque le rompe este relato de victimismo. Sí. Por eso también es tan importante la figura de Ricardo. Les rompe, Óscar, el relato de victimismo. No me cansaré de repetirlo, y siempre que hablo contigo, siempre que hablo con Ángeles, siempre que me acompaña Pilar, siempre que hablo con Pepe Rusiñol, con un montón de amigos, con Mariano Gomá, siempre repito lo mismo: el nacionalismo, amén de otras muchas cosas, lo que es un gran negocio para que vivan fastuosa y faraónicamente bien decenas de miles de sinvergüenzas a costa del erario público español, de esa España a la que quieren destruir. Eso, y no otra cosa, es el nacionalismo o es el independentismo. Después está el relato, el ansia de poder, el ansia desde una posición minoritaria, porque no son una mayoría porcentual, nunca han sido más del 50% en Cataluña, jamás, pero esa voluntad de control de toda la población de Cataluña, es decir, de una parte de España, pero sobre todo y fundamentalmente la construcción de una idea que pone en marcha ese gran negocio del nacionalismo, para que vivan muy bien, sin pegarle un palo al agua, miles de sinvergüenzas, y que vivan además de nuestros impuestos, las cosas como son, repartiendo sus subvenciones públicas, alimentando una televisión basura como es TV3, donde se insulta diariamente al jefe del Estado y a todo lo que tenga que ver con los símbolos y con la identidad de la patria y del Estado español, acosándoos y haciéndoos la vida imposible, pues tanto a periodistas como a políticos, como a historiadores en vuestro caso, que rompéis la línea oficial precisamente porque habéis investigado durante décadas y os matáis por dar a conocer la verdad histórica, que, bueno, pues lamentablemente en muchas ocasiones lo tenéis más fácil fuera de vuestra tierra, porque en vuestra tierra os ponen mil trabas. Es muy complicado. En nuestra tierra es complicado. También tengo que reconocer que fuera tampoco es fácil. Y fuera tampoco es fácil porque, por desgracia, desde el nacionalismo catalán siempre se ha tenido muy claro el poder de la historia y el poder del control del relato de la historia, cosa que en el resto de España no ha pasado. Y me refiero sobre todo al Estado español desde el siglo XIX, no desde ahora. Así como han tenido siempre, desde hace casi 100 años. Ahora presentamos el libro de Don Claudio, que ya se puede comprar en internet, ya se puede pedir en las librerías, en Casa del Libro, etcétera, etcétera. Y dentro de 2 meses saco otro libro, porque este año se me han acumulado, que explico precisamente esto, ¿no? De cómo desde el nacionalismo catalán se ha tomado en cuenta el poder de la historia, el control del relato de la historia, y muchas veces, por incomparecencia del contrario, pues se les ha dejado ir ganando terreno, porque nunca ha existido un proyecto vinculado al Estado en España como el que sí que ha existido en Cataluña, vinculado a un proyecto de construcción de un Estado que no existe. Para ellos es importantísimo, y por eso son tan, digamos, lo defienden con tanta insistencia, y por eso es tan difícil romper el relato en Cataluña. Es muy, muy, muy complicado. Pero que fuera tampoco no es que no sea fácil, pero tengo la sensación de que no somos conscientes de que no se puede dejar el relato en manos de estos señores como si no pasara absolutamente nada. Y es una lucha que se ha de insistir, se ha de continuar, y que se ha de intentar hacer conscientes, sobre todo a los grandes poderes en España, que no podemos descuidar nuestra historia en absoluto.
Está claro. Oye, has hecho una referencia antes a la diada, me imagino, bueno, me has comentado, vais a volver a poner nuevamente en circulación. ¿Cómo se llamaba aquel vídeo? Recuérdaselo a nuestros espectadores y cuando queden pocos días lo volveremos a poner en el canal y a poner el enlace donde desmontáis las mentiras de esa llamada Diada Nacional de Cataluña. Sí, creo recordar, porque ya hace un año de eso, que era la Diada, Una historia una jamás historia, contada, me sí, parece. algo por el estilo, una Una historia historia silenciada, jamás sí. contada. Le prometemos a nuestros espectadores que unos días antes de esa diada, que es, no sé en qué cae el día 11, me parece que es 4 y 7, creo que es lunes, el lunes 11 de Sí. septiembre, bueno, pues unos días antes charlaremos contigo y volveremos a poner algún fragmento del vídeo y a dejaros el link para que lo veáis. ¿Cómo se presenta este año la llamada diada, Óscar? Esta gente estarán crecidos, me imagino, claro, después de los últimos Sí, resultados. crecidos, desmovilizados también desde las bases, porque de hecho, a ver, como han ganado, tampoco no hace falta salir a la calle. De hecho, Claro, ahora lo que es la fase de ¿para qué salir a protestar por algo que te van a dar igual? O sea, y veremos ahora con las más cómodo. negociaciones si finalmente... Sí, sí, claro, ahora ya los más exaltados son los que continúan saliendo, pero prácticamente salir para pedir qué, si prácticamente te lo han dado todo ya y controlas todo, controlas lo que decías tú de los fondos públicos, pues continúa todo el mundo colocado, cobrando tranquilamente del Buenos erario sueldos. público. Claro, pues sí, ¿cómo, para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tiene? Si tendremos que salir nosotros, ¿no? Pero también la gente está pues desmovilizada, descabezada, desmotivada, y creo que, no sé el futuro lo que nos amparará, pero no sé si me tocará hacerme las maletas en contra de mi voluntad, No lo dentro de creo, no porque demasiados el otro años. día hablábamos con, bueno, como somos todos amigos y la retaguardia, la segunda dosis y Periodista Digital es una gran familia, todo el mundo sabe que don Óscar Uceda es el marido de doña Ángeles Ribes y el otro día hablábamos con Ángeles y incidíamos en eso, luego incluso sacamos al día siguiente como entrevista viral, como las llamamos nosotros, la sección exactamente de la entrevista con Ángeles, donde uno de los focos, o el foco principal de la conversación que mantuvimos era ese, es decir, nos quieren echar de Cataluña. Los independentistas nos quieren echar de Cataluña de la misma forma que lo hicieron en el País Vasco, obligando a la diáspora al exilio y a hacer las maletas a entre 180 y 200.000 ciudadanos vascos, es decir, españoles, porque les estaban matando. Y efectivamente ahí el objetivo de esta gentuza, de esta escoria y de estos, en algunos casos, coño, es que hay algunos, siempre recordamos el caso del tal Vendrell, pero es que vienen de un grupo terrorista, las cosas como son, pero no lo van a conseguir. Ahora, haceros la vida imposible, bien que os lo están haciendo, porque Ángeles nos lo cuenta prácticamente todas las semanas. Sí, 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 bueno, funciona así. Y además queda muy claro que hay catalanes de primera y de segunda. Hay catalanes que están dentro del sistema y que pueden optar a estar dentro del sistema y el resto de mortales que no pueden. O sea, es algo que se les ha dejado hacer y que tengo la absoluta certeza de que va a ir a más, sobre todo si hay pacto. Si hay pacto y Puigdemont acaba votando la candidatura de Pedro Sánchez, el desmantelamiento del Estado en Cataluña va a continuar y eso supone pues el continuar, engrandecer esta brecha entre estos catalanes de primera, que son los que controlan el aparato de un Estado de facto, porque ya prácticamente estamos tendiendo a una independencia, no de jure, pero sí de facto, Sí. y unos catalanes de segunda que somos el resto que no podemos aspirar a estar en estos órganos de decisión, a tener estos empleos públicos. Cuenta que es cierto que decías que buena parte de todo esto es un gran negocio y hay mucha gente viviendo de este negocio, pero Claro. siendo verdad, al final, si hay de verdad una ruptura y controlan absolutamente todo, esto que ahora tienen se va a multiplicar por dos. Porque este poder económico y sobre la economía del país se va a incrementar. Ellos están pidiendo ya el tener mano y la última palabra en temas judiciales, o sea, van a tener impunidad ante la justicia, etcétera, etcétera. O sea, poco a poco nos van arrinconando. Sí que estaremos aquí, pero hasta que nos cansemos o hasta que seamos irrelevantes. Porque
Sí, hasta La que os sometan a tendencia es esta. a una muerte civil. La situación que a estos pájaros les gustaría, no digo que porque yo soy optimista y creo que no lo van a conseguir, porque estamos hablando de una región o de una comunidad del Estado español, no de la totalidad, es algo muy parecido a la situación vivida en 1933 en Alemania con las leyes de Weimar, reformando absolutamente todo el corpus legislativo y, por ejemplo, lo que acabas de decir, que es absolutamente medular, controlando el poder judicial, para que las leyes no ya las dicten ellos, las hagan ellos, las impartan ellos, y al señor Uceda, por ejemplo, mañana, no quiero dar ideas, Dios no lo quiera, o a cualquiera que se salga del canal oficial y sea un perfil público, conocido, y que vaya en contra, insisto, de la verdad, entre comillas, oficial, le monten un juicio paralelo o le inventen cualquier historia, le pongan una denuncia como en los tiempos de la Inquisición o en los tiempos de la Alemania nazi y vayan a por él. Y sea más cierto, lamentablemente, que nunca, una vez más, aquello de primero vinieron a por, pero como yo no hice nada, después fueron a por los judíos, como no era judío no hice nada, después fueron tal, hasta que al final vinieron a por mí y ya no había nadie alrededor que me defendiera. No es vuestro caso porque vosotros vais a morir, metafóricamente, por supuesto, pero con las botas puestas, luchando. Ahora, que vienen tiempos duros, sin ninguna duda. ¿Tú crees que Sí, Puigdemont al final va a tragar? Porque yo, mi impresión como analista político y por lo que estamos leyendo en las últimas horas, esta conversación, siempre os digo, y aquí siempre, porque bueno, aquí es que cada 2 horas te pueden dar la vuelta al mundo entero, la estáis viendo en tiempo real el viernes, que es esta última segunda dosis de esta semana, pero la hemos grabado Óscar Uceda y yo unas horas antes. Lo último que estamos leyendo es que Pedro Sánchez tiene muchísima prisa, bueno, ahora quiere ir hasta el Supremo a buscar ese escaño que le han quitado, ¿no? Que le ha detraído, lógicamente, y bien detraído está el censo del CERA, porque era para el PP y no para el PSOE, quiere llegar hasta el Supremo, pero tiene mucha prisa y Puigdemont no tiene ninguna. Le va a sacar hasta la última gota de los 5 litros de sangre a Sánchez que tenemos todos. claro, ahora es de pillo a pillo, porque déjalo correr también a Puigdemont, ¿no? O sea, Claro. que le llamaban el Vivales en Gerona. O sea, son dos perfiles parecidos hasta cierto punto. Entonces, ya le ha tomado el pelo una vez Pedro Sánchez, que ha jugado mucho a esto, a yo prometo y luego doy lo que quiero, o un poco menos, o lo que me interesa. Pero también realmente a Puigdemont no le interesa pactar. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Realmente, ¿para qué? Ahora está él en otra pantalla. Así como Esquerra sigue está en la pantalla de conseguir la independencia a plazos, poquito a poquito, que es la más inteligente y la que más miedo me da. Claro. Ir consiguiendo pequeñas victorias, porque es lo que te va rinconando poco a poco, y es la teoría de la ranita en la olla de agua hirviendo, ¿no? Eso es. Es la técnica que a mí más miedo me da, pero me parece que Puigdemont ya está por la vía casi revolucionaria, ¿no? Quiere la independencia ya y quiere grandes cosas ya, y tal vez sea el relato que le interese a él defender. Eso daría pie que al final no pactaría con Pedro Sánchez. Lo único que su partido, no solamente Puigdemont, y habrá más gente a lo mejor partidaria de vamos a conseguir lo máximo que se pueda. El listado que corría en redes últimamente de las exigencias de Puigdemont, que son una barbaridad, yo veo muy probable que en eso ceda Pedro Sánchez, y una de las cláusulas era el asunto del tribunal, de acotarlo en el tribunal catalán, y que no pueda ascender ni al Supremo ni al Constitucional, los temas que se tengan que la última instancia judicial sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, claro. De Cataluña. Entonces, era uno de los listas. Yo aquel listado, que es una barbaridad, que es quitar el cuartel del Bruc, quitar el de Vía de la Etana, etcétera, y 1000 cosas más, yo veo a Pedro Sánchez capaz de filmarlo y hacerlo. Ahora, que sea que tenga suficiente Puigdemont con este listado, pues tampoco lo sé. Estamos un poquito con el eye al cor, como decimos aquí en Cataluña. A ver qué pasará. A ver qué pasa. Don Óscar Uceda, lo vamos a dejar aquí. Bueno, espero que no incidido en el tema, porque como median unas horas entre esta conversación y su emisión, que cuando lo estéis viendo, insisto, será viernes a las 8 de la tarde, si lo veis en tiempo real, no sé si se habrá avanzado algo en esas negociaciones. Meritxell Batet la han dicho quítate tú,
porque otra de las cosas que a alguien le puede parecer anecdótico por donde, se me ha escapado un moñueco, por donde yo les diga, es que alguien de Esquerra o de Junts, un independentista nada más y nada menos, presida el Congreso de los Diputados, es decir, que sea la tercera autoridad del Estado. Tú Esquerra está en eso y está a tope en eso, más incluso que Junts, porque Esquerra lo tiene claro. Tú fíjate qué humillación, qué paradoja, que un tío de Esquerra, macho. ¿Tú te imaginas a Rufián o algún mugroso de estos presidiendo el Congreso de los Diputados? Bueno, yo ya me lo imagino. Desgraciadamente, al paso que vamos, y si esto continúa así, hasta Chapote lo vamos a ver de presidente. O sea, bueno, que este tipo ya no me sorprende nada. La verdad es que no me sorprende nada. Es el poder por el poder. Es un síntoma de la degradación del Estado, de cómo se ha roto España en dos ya definitivamente. Yo ya tengo claro de que hay una fractura y que hay una trinchera que nos separa y que hoy por hoy el Partido Socialista está en el otro lado. Yo no lo tengo clarísimo, y el día que vuelva otra vez a la razón y se cambie de trinchera y se dé cuenta que con eso no se puede ir a ningún sitio, a lo mejor se podrían hacer las reformas integrales que necesita España para que esto no vuelva a pasar y que no podamos estar en manos de cuatro señores. Pero esta es la realidad. Don Óscar Uceda, muchísima suerte el próximo día 24, que estaremos de vacaciones, pero en la presentación de ese libro, recuérdalo, el 24 exactamente... El 24 en el Palacio de Sobrellano presentamos La singular vida de Claudio López Bru, segundo marqués de Comillas. Fantástico. En la casa de la familia, en la antigua casa de la familia, y ahora propiedad del Gobierno de Cantabria. Ahí os estaremos esperando y os sorprenderá la vida de este señor, la influencia de este señor y la España que él quiso crear y no pudo ser. Él veía venir estas dos Españas, lo intentó, dedicó ingentes cantidades de dinero para intentar evitar esta fractura ya a finales del siglo XIX y no lo consiguió. Explicamos en el libro por qué y tal vez si la España que él soñaba pues hubiera podido ser, el modelo que hubiera seguido España en el siglo XX no hubiera sido guerra civil, sino hubiera sido un modelo mucho más constructivo y pacífico. Un modelo de concordia. Óscar Uceda, muchísimas gracias. Te envío un abrazo y volveremos a hablar en la semana previa a ese 11 de septiembre. Volveremos a ver otra vez vuestro vídeo para seguir desmontando las mentiras de esta gentuza y que vuelva a resplandecer la verdad, porque la verdad, por mucho que intentes ocultarla, más tarde o más temprano acaba saliendo, y comentaremos los últimos aspectos, que sin duda serán muchos y novedosos de aquí a ese 11 de septiembre. Cuídate, da un abrazo en casa. Muchísimas gracias, como siempre, a Ángeles Ribes y a Óscar Uceda por vuestra gentileza con Periodista Digital, y felices vacaciones. Tratad de descansar un poco en la medida de lo que podáis. Un poquito, al menos 3 días, creo que sí, poco más. Pero muchísimas gracias, Eurico, y igualmente, que tengas unas buenas vacaciones. Igualmente, gracias, Óscar Uceda. Y nos vamos un instante de publicidad. ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más. Con Naturhaus ya es posible. Pierde peso en tan solo 2 días, utilizando el Pack Express. Un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas. Todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano, te pesaremos, te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis. Llévate el Pack Express, vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados. Te vas a sorprender. Sin cambiar tu ritmo, el Pack Express se adapta a ti. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. Pierde peso con el Pack Express. No lo pienses más, acude a tu centro Naturhaus más cercano y no te arrepentirás. Tenemos hoy con nosotros a un clásico, a uno de nuestros favoritos, a nuestro gran experto, procedente precisamente del PSOE, en cuestiones políticas, demográficas, económicas y electorales. ¿Cómo estás, José Luis Balbás? Pues muy bien, esperando al día 17. Bueno, ¿por qué el 17? ¿Qué pasa el 17 de agosto? Estamos ahí ya. Se elige la mesa, clave de toda la legislatura. Pero, ¿y tu impresión? ¿Qué va a pasar? Porque las fuerzas están muy equilibradas, ¿eh? Está al 50% y dependemos de un estadista español que se llama
Puigdemont es un gran estadista, y entonces en función de lo que él nos diga, pues eso es lo que va a ocurrir. Qué espanto, No, qué espanto. creo que no hay más de un 50% de probabilidad ni para uno ni para otro. Tampoco a Convergencia y Unió, o ahora Junts por Cataluña, que realmente es lo mismo. Ten en cuenta que Convergencia y Unió con Artur Mas han gobernado 27 años Cataluña. O sea, estos señores representan una cosa importante, fuerza en la sociología de la derecha burguesa catalana, y por eso han gobernado esos años. Sin embargo, Esquerra no ha gobernado nunca. La primera vez está con el apoyo del PSOE ya en minoría, que es como está en el Parlamento. El Pere Aragonés, la primera vez que hay uno de Esquerra desde la República, ¿no? Sin embargo, los otros 27 años. Bueno, pero Siempre, ¿por qué dices tú que el día 17 es que marca tendencia? ¿Qué vamos a saber el 17? Marca tendencia porque la mesa es la tercera institución del país, después del rey, el presidente del gobierno es el presidente del Congreso, el presidente del Congreso, y determina mucho quién en el aparato legal que se tramita, que no se tramita, porque es la presidenta o el presidente, que esta vez no sabemos si es presidente o si fuera presidente sería Félix Bolaños, el que más papeletitas tiene dentro del PSOE, y dentro del PP, pues supongo que sea una mujer, no sé a quién quiere poner Feijóo, pero cualquiera de los dos van a tener el 50%, o sea, porque sabes que está 172 a 166, y luego hay 5 que son del PNV, que es derecha, y 7 que son de Junts por Cataluña, 12 que en total sumarían los 350. Pero como está, es 166 a 172, porque el de Canarias sí que está. Realmente Feijóo solamente ha cogido 35 votos, los 33 que amablemente, y como yo creo que es una dimensión de Abascal como estadista y defensa de los intereses de España, son 33 votos, uno del Pueblo Navarro y otro de Coalición Canaria. Total 35 más 137, 172. 172 son totalmente determinantes, porque el otro, aun teniendo al PNV, tendría 171 solo, ¿sabe? Yeah. 166 más 5 son siempre 171, que es uno menos que el otro. Entonces, si se decide el señor Puigdemont, Carles Puigdemont, lo que le dé la gana, por ejemplo, abstenerse, pues en esa situación el presidente de la mesa sería el del Partido Popular. ¿Y qué consecuencias, tiene totales, el que gane el PP la pelea o la gane el PSOE? ¿Qué consecuencias tiene? Pues puede ser ¿qué consecuencias de cara a la investidura? Porque es lo que tenemos detrás. Es decir, esto está muy bien, la Cámara muy bien, muy importante, pero ¿y la investidura que viene detrás? Sí, pero claro, determina en las consultas el presidente habla con el rey, o la presidenta habla con el rey, para determinar el candidato, la candidatura. Bueno, eso es una cosa formal, pero bueno, quien tenga mayoría la tiene, y se votará en 10-15 días, bueno, en función de cuando haya, o 2 meses en función de cuando haya candidato, que el rey diga que ya puede ser investido, porque se puede ser investido no con 176, se puede ser investido perfectamente con 172, si no hay 173 en contra, ¿sabes? O sea que eso es así. Ten en cuenta que en la anterior legislatura con el Partido Popular, el PSOE se abstuvo con 80 votos de los 90 que tenía, 10 votaron no, y con esa abstención pues se aprendió Mariano Rajoy, o sea, cosa que nunca ha hecho el PP con nadie. O sea, ya, y pasando un poco de la historia del 17, que es muy importante, que va a marcar tendencia, que nos va a decir por dónde van los tiros. Bueno, primero tu impresión, la que tienes tú, la impresión, porque solo puede ser impresiones, no tenemos otra. ¿Tú crees que Puigdemont va a jugar a favor de un presidente de la Cámara del PSOE o de la cuerda, o va a echarse a un lado para apretarle más todavía las tuercas a Pedro Sánchez? Puede ser que le quiera apretar mucho más las tuercas. Desde luego, a ninguna de las dos derechas regionales, que son muy de derechas, tanto el PNV con sus 5 diputaditos y 7 de don Carles Puigdemont, que tiene más, y es determinante, no les interesa para nada el pacto con el PSOE. O sea, que les engañan a los dos, pues les engañan. El presidente del
Euskadi Barzalete, pues el hombre, pues yo le veo muy cortito en el tema, no se da cuenta de su situación. Es la tercera fuerza de Euskadi y le van a pegar una leche los del PSOE con Bildu, que le van a echar del plano. Le quedan 275.000 votos. Bildu ya, contado lo de Navarra, tiene 360.000 en representación, y el PSOE y Bildu y Esquerra son el mismo partido ya hoy. O sea, incluso el vídeo famosísimo de hace año y medio de Felipe González, que desautoriza totalmente que eso sea el PSOE a Pedro Sánchez, dice que están empobreciendo el país, que está dividiendo el país, que le deja gobernar a los nacionalistas y que eso no es España y que eso no es el PSOE. Eso, 6 de noviembre del año 22, o sea, hace año y medio, o sea, del año 21, perdón, hace año y medio. Ese vídeo tiene más de 500.000 visualizaciones y le deslegitima el gran fundador del PSOE moderno, que es Felipe González, a Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Si esto es una Balbás, a él él le da igual. A él le da igual. Ya, que le da igual. A él y al PSOE, ¿eh? No, es que el PSOE no existe, ¿eh? El PSOE es él. Ahora es un partido autoritario, no es nada democrático. Los 100 primeros de la lista los ha puesto él a mano, ni primaria, ni cuaternaria, ni leche, ¿sabes? Los 100 de los 121 que ha sacado, o sea, otros 21 pues serían lo que correspondían a estar sobre todo en La Mancha y en Asturias, porque les ha dejado al de Aragón, le limpió, a Lambán, le quitó toda la lista, todo, de Teruel también, todo, Huesca, Teruel, bueno, Huesca es uno, Teruel otro, y los dos de Zaragoza se les quitó a Lambán y se quedó sin ninguno, puso 4 autoritariamente el señor Sánchez, y se ha acabado. Esa es su autoridad, y eso es como está el partido. En Madrid metió una plancha de 10, los 10 primeros son de Sánchez, y el 11 no ha salido, que es el exalcalde, el hombre de Javier Rodríguez, que es un alcalde de Alcalá de Henares, tampoco ha salido, se ha quedado por uno, ¿sabes? Era el primero de la FSM, o sea, del Partido Socialista madrileño, conocido como FSM. Pero bueno, ni uno lo ha dejado. Eso ya no es democracia, ni es lo que el PSOE siempre representó. Pero el PSOE no está en eso. El PSOE, Balbás, mira, uno se puede engañar. No está él, que es Pedro Sánchez, no es el PSOE, que ya no hay ejecutiva. Es que no hay... Yo cuestiono lo principal. No, es que no hay diferencia entre Pedro Sánchez y el PSOE. El PSOE vota en bloque... No, es que el PSOE es él, porque es autoritario. El PSOE es él. Es como... Y el PSOE es Paje, y Paje vota a favor de él. Y el PSOE, todos están ahí, ¿no? Pero Paje, estás hablando de una región que supone el 2,5 del PIB de España, y en población pues el 3, eso no es nada. O sea, eso no tiene ninguna entidad. Y el propio Sánchez no tiene ninguna entidad institucional ya en las autonomías. O sea, le queda esto de Paje que tú dices, que es La Mancha, y Asturias, que es otro 1% del PIB, o el 1,5%. O sea, no es nada. Entonces, las grandes autonomías, que son las que representan institucionalmente el país y son quien tiene de verdad las competencias, pues son Andalucía, PP, Madrid, PP, Valencia, PP. ¿Qué quieres que te diga? O sea, este le queda, bueno, ahí en coalición con Bildu y con los Esquerras y no sé cuántos. Navarra ahora ha salido chivite, pero bueno, eso está entre comillas, o sea, no llega ni al 28% chivite allí. Y es otra cosa pequeñísima también, Navarra, por eso... O sea, no es. Entonces, no tiene institucionalmente fuerza. El Senado, el 63% es de la derecha, o sea, PP más alguno de Vox que hay, 63% del Senado, pero ¿cómo quiere ser presidente? ¿Con qué cara? O sea, es un descaro absoluto. Las elecciones las ha ganado el otro, pero ¿qué pasa? Que tiene las 6 televisiones, puso 400 millones para la campaña, para publicidad, para no sé cuánto, y engaña a los españoles, les ha hecho un relato bien hecho desde el punto de vista estructural de la comunicación política, de un referéndum sobre él. El PP ni se entera, se empezó a pegar con Vox, no sé qué, y perdió 1,5 millones de votos. Ahí le tiene, ¿sabes? Y ahora pues depende de los dos nacionalistas de derechas, que muchísimas veces han pactado con el PP. O sea, pero tú has dicho una cosa... Con el PP todo el día, históricamente. Y eso pues puede volver porque sus intereses en Cataluña, es decir, si no tiene una ayuda de la derecha española, nunca más va a gobernar Junts por Cataluña. Hoy le queda solo territorialmente la Diputación de Gerona a don Carles Puigdemont, que además es un fenómeno. Pero Balbás, tú has dejado caer una cosa que es muy importante. Has dicho, y el PP ni se entera.
¿Tú crees que el PP, después de lo que ha pasado, sigue sin enterarse o sabe por fin quiénes son sus aliados? Yo creo que el domingo se despertó con un gran gesto, un gesto grande para España de Santiago Abascal, diciendo que le deja hacer un gobierno monocolor para no impedir ninguna disculpa de nadie para decir que es que está ahí metido la extrema derecha y no sé qué, que encima no es verdad. O sea, no es extrema derecha, es conservador patriótico europeo, como hay en casi cualquier país de Europa. Uno de los donde menos hay es en España, que tiene el 13%. O sea, en el resto de Europa esa posición que es Hungría, Polonia, Holanda ya tiene un tercio del país, o sea, esto está ya por el 30%, en el 60% está en Hungría y en Polonia. Meloni el 40% en Italia, le dan las encuestas, ¿sabes? Y es la misma ideología, y sin embargo la española es mucho más suave, porque realmente es una escisión del Partido Popular, del sector democristiano, que siempre estuvo Abascal ahí 15 años, ¿sabes? Y algunos de los que están en Vox, muchos, son del PP catalán, o sea, que no pintaba nada allí, pero bueno, Opus y catalán, de eso sí que hay, bueno, tienen solo los diputados, esa gente de Vox de allí, pero están y son peperos, o sea, que ¿dónde es eso de la extrema derecha? Claro, pero ¿qué pasa? Que el fake se ha extendido, pero solo tiene el 13%, y tenía el 15%, o sea que ha perdido solo 2 puntos, tampoco es que sea. Entonces, es quien le despertó. Santiago Abascal le despierta a Feijóo, que estaba comiendo ese día, acuérdate que estaban Cambados, y le pilló comiendo un pulpo con percebes y un vinito de estos de Pontevedra tan buenos que hay, o de Orense, que sería Ribeiro, sería de Orense, como de Orense, pues Ribeiro. Y entonces, pues sí, le despertó a Abascal y ha dicho, uy, pues igual puedo ganar, ¿sabes? Y claro, y es que tiene 172, hay que poner enfrente, los otros no son suyos, porque el PNV, vete tú a saber, el PNV no tiene ningún interés político, no tiene ningún interés político en pactar con la izquierda, porque la izquierda no te embales. ¿Después del 17 te vuelvo a ver aquí o desapareces? Sí, no, yo estoy al pie del cañón. Vuelvo, sí, pero bueno, tengo conexión en mi Bueno, pues después del 17, después del 17, sabes que el 15 la Virgen, las fiestas, el 17 bronca en el Parlamento y después del 17 estás citado aquí. Muchas gracias. Yo creo que simplemente habrá votación y gana uno, y condiciona mucho la investidura. Eso sí que es lo que va a pasar. Condiciona enormemente a la investidura para el futuro del país, porque si Sánchez se queda de presidente, aunque solo sea para un año, él ya tiene la legitimidad de convocar elecciones extraordinarias el día que le parezca. Y elegirá la mejor fecha. Claro, como le pide despistado a los demás. Y con nos las pone con la cena de Nochebuena, te lo digo yo. Oye, un abrazo y muchas gracias, Balbás. Un abrazo. Cuando tú quieras. Cuídate, campeón. Gracias por habernos acompañado estos primeros 11 días de agosto en esta segunda dosis especial verano. Yo me despido de vosotros 15 días, voy a tratar de descansar o desconectar o así, y el próximo lunes 14 os dejo en las mejores manos, en las manos de Josué Cárdenas, que se hará cargo de los mandos de esta nave, de esta segunda dosis especial verano, en la semana del 14 y en la semana del 21 de septiembre. Os volveré a ver, si Dios quiere, el próximo lunes 28 de septiembre. Me voy fuera de España, me voy a una bonita isla del Mediterráneo, me voy a Malta. Vamos a ver qué nos encontramos por allí. Iba a decir, no descarto el quedarme por allí, voy a tratar de desconectar, pero bueno, por lo menos el día 17, que es el día de constitución de las cámaras legislativas, pues hombre, es que no iba a poder yo vivir, vamos, me iba a subir por las paredes si no estuviera yo pegado al teléfono móvil, pero probablemente sea el único día que, fuera de atender alguna llamada familiar, pues le dedique a mirar esto de la actualidad, porque en verdad os digo,
necesitamos descansar, necesitamos desconectar, siquiera sea eso, una semana o una semana y media. Así que ya sabéis, el lunes 14 estará aquí al frente de este programa y de la programación veraniega del canal de YouTube de Periodista Digital, Josué Cárdenas, y os volveré a ver el lunes 28. Id por la sombra, no sea que nos derritamos todos, daos un bañito en la piscina, los que podáis permitiros el lujo dentro de esta España social, comunista, golpista y proetarra, arruinada, y los que, bueno, pues no os quede más remedio que quedaros en vuestros lugares respectivos, por lo menos disfrutad, si tenéis unos días de descanso en el trabajo, tratad de relajaos, porque no ya en septiembre, hubo un tiempo en el que las vacaciones duraban hasta el 31 de agosto, eso ya está periclitado, es cosa del pasado. Ahora ya la última semana de agosto ya vuelve la gente a sus despachos, a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, a Sevilla, a Zaragoza, a Málaga, a las grandes capitales, y la vida vuelve, y de verdad que el otoño, y esto no es un tópico, ¿os acordáis cuando decían aquello de los sindicatos anuncian un otoño caliente? Bueno, pues en esta ocasión de tópico lamentablemente nada. El otoño va a ser muy, muy, muy caliente, tanto como lo está siendo el verano estos días, con temperaturas de 43, 44 y 45 grados, y ahora mismo la situación es de completa y absoluta incertidumbre. Cuidaos, tratad de descansar, y vuelvo a veros a todos, espero que sigáis por aquí, seguiros viendo por aquí el lunes 28.